Jorge Acosta, abogado de Carlos Polit, presentó pruebas en defensa sobre el proceso de juicio político que la Asamblea Nacional lleva en su contra. Abogado de Marcelo Endara, uno de los detenidos por el caso de Brecht, ratifica que el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, sería el responsable directo de los supuestos actos de corrupción de la empresa brasilera en el país. Presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó oficialmente a sus gobernadores que serán los responsables de cumplir los ofrecimientos de campaña. Protesta en contra del alza de pasajes en los exteriores del municipio metropolitano de Quito. En lo internacional, la guerrilla de las FARC entregó oficialmente las armas en una ceremonia simbólica tras 50 años en guerra, mientras que Nicolás Maduro aseguró que de no llegar a un acuerdo con Democrático Venezuela, entraría en combates armados. Amigos, buenas noches, martes 27 de junio, sean bienvenidos a la emisión central de El Comercio TV. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches, María Mercedes, amigos televidentes. Hay importante información que se ha generado durante esta jornada. El juicio político al excontralor Carlos Polit avanza. Con ese tema empezamos. El abogado del excontralor Carlos Polit acudió a la Asamblea Nacional para entregar documentación que sostendría que Polit cumplió con sus obligaciones como titular de la Contraloría y que el juicio político que se sigue en su contra no tendría sustento alguno. Jorge Acosta, abogado del excontralor Carlos Polit, llegó en horas de la mañana a la Asamblea Nacional para presentar pruebas en defensa del juicio político que se sigue en contra de su defendido. Comparecer con un escrito analizando el pedido de juicio político, contestándolo, oponiéndonos con razones jurídicas y demostrando las violaciones procedimentales. Acosta presentó decenas de cajas con documentos que probarían que Polit habría cumplido con sus obligaciones como Contralor General del Estado y que el juicio político no tendría sustento. Entonces ahí estamos demostrando de que efectivamente hubieron 2.226 exámenes con responsabilidad penal dirigidos a la Fiscalía General del Estado, que es la institución que debió procesar judicialmente el asunto. Se ha demostrado, más allá de la saciedad, de que fue cumplido por el señor Contralor General del Estado en su periodo, su trabajo. El procesamiento y el castigo no le corresponde a otra instancia. La Contraloría no tiene la capacidad de procesar eso, repito, judicialmente. Sobre el caso Odebrecht mencionó que existen 15 informes sobre contrataciones de la empresa brasilera en el país. E inclusive, cuando hubo el acuerdo entre el Estado ecuatoriano y la constructora Odebrecht en consorcio con Vialtec, la Contraloría hizo un examen especial para determinar si cumplieron o no cumplieron con lo pactado en esa transacción franqueada por la Procuraduría General del Estado, luego de la voluntad de los contratantes. Sobre los allanamientos que se realizaron en la casa del excontralor, dijo que no se encontraron pruebas que demuestren su vinculación con el caso Odebrecht. ¿Qué se encontró en los allanamientos? Aparte del menaje de casa y las cosas propias de un hogar que está establecido, yo creo que más de 40 años. Con realización de Edison Saavedra, informó Carolina Cuenca. Y es momento de enlazarnos con nuestra compañera Andrea Valareso, quien se encuentra en la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización analiza desde las 2 de la tarde las pruebas presentadas en contra y a favor del excontralor del Estado, Carlos Polit. Andrea, muy buenas noches, adelante. ¿Cuál es la información hasta este momento? Buenas noches, Javier. Efectivamente, amigos televidentes, estamos aquí en la Asamblea Nacional, al interior de la Comisión de Fiscalización. Ustedes a mi espalda pueden ver cómo analizan las pruebas de cargo y descargo presentadas en el juicio político contra Carlos Polit. Veamos el informe preparado al respecto. Este martes 27 de junio se vence el plazo para presentar pruebas con el fin de sustanciar el juicio político en contra del excontralor general del Estado, Carlos Polit, y que éste, a su vez, presente su defensa.
Por supuesto, la aspiración de la bancada es a que pueda darse paso a un juicio político, pero esto será una vez que agotemos toda la discusión en la comisión. Hasta dicha comisión llegó el asambleísta Daniel Mendoza para presentar las pruebas que posee en contra de Polit. En ellas explicó una desaparición de 8 glosas. Paralelamente hay otros casos que ya se encuentran en instrucción fiscal, como son el caso de Alexei Mosquera y Carlos Villamarín, en donde en la providencia general que hace el fiscal, dirigiéndose al juez Luis Enríquez, habla específicamente de que ha podido verificar la veracidad de la fuente abierta en torno a al menos 4 de las resoluciones que se emitieron por parte de la Contraloría para desaparecer, en este caso, glosas que tenía la empresa Odebrecht, para favorecer a Odebrecht. También mencionó la falta de control que habría tenido Polit con respecto a la empresa brasileña y su desempeño en el país. No presentó informe alguno de responsabilidad en base a los contratos, 33 contratos que la empresa Odebrecht ha celebrado en el Ecuador. Eso fue ratificado en su momento en la comparecencia del fiscal Carlos Vaca y hemos recibido una certificación de parte de la Contraloría en donde nos confirma que efectivamente no ha habido ningún informe con responsabilidad presentado por el Contralor en esas 33 auditorías que ha hecho la Contraloría. La Comisión de Fiscalización analiza las pruebas de cargo y descargo presentadas y se espera que este martes presente el informe que irá al Pleno de la Asamblea para iniciar el juicio político contra Polit. En Quito informó Andrea Valareso. Compañeros, amigos televidentes, ustedes pueden observar que la comisión continúa sobre este debate. En este sentido, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, anunció mediante Twitter que el juicio político contra Carlos Polit iniciaría el próximo domingo 2 de julio, una vez que la comisión termine justamente el informe pertinente en el que está trabajando en estos momentos. Polit, por su parte, ha anunciado que no llegará al país hasta que se garantice la seguridad jurídica y el debido proceso en su caso. Esa es la información que tenemos al momento. Continuamos con ustedes en estudios. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea Valareso. En todo caso, ya se tiene una fecha definida para lo que será el juicio político en contra del ex Contralor General del Estado, Carlos Polit. Gracias, Andrea, por este informe. Continuamos con más información. El abogado defensor de Marcelo Endara, uno de los detenidos por el caso Odebrecht, anuncia que pedirán a la Fiscalía ser incluidos en el programa de colaboración eficaz para poder esclarecer el caso en el que está vinculado. Ratifica que el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, fue el responsable directo de todo este entramado de supuesta corrupción. Ramiro Albarracín es el abogado defensor de Marcelo Endara, uno de los detenidos por el caso Odebrecht. Tras varias semanas de silencio, dice que su defendido ha decidido colaborar con las autoridades, por lo que solicitarán a la Fiscalía ser incluidos en la colaboración eficaz. Esta defensa ha conversado con Marcelo Endara y hemos llegado al acuerdo de que debe dar la versión y debe dar a conocer a la opinión pública cuál fue su participación en este presunto delito de lavado de activos. Asegura que Endara reconoce que se cometieron irregularidades en la conformación de empresas en paraísos fiscales, pero que su defendido no tiene responsabilidad. El principal responsable, dice, es el exministro Alexei Mosquera. Los informes que da la policía de Andorra lo dice, el beneficiario único y exclusivo es del señor Alexei Mosquera. Que Endara no conocía de la existencia de esas empresas, que sirvieron de cortina para recibir el dinero del supuesto soborno entregado por Odebrecht. Que esas empresas se conformaron a espaldas de Endara y abusando de la confianza que tenía el exministro. Fue utilizado por el señor Alexis Mosquera en virtud de ser una persona tío político y en razón de que cuando era ministro Marcelo no tenía una buena posición económica y no lo tiene y se convirtió en el mecenas de la casa de Marcelo. Que están dispuestos a entregar toda la información que poseen y que la solicitud de colaboración efectiva la entregarán antes de la audiencia de juzgamiento. El abogado defensor de Endara asegura que una vez que la investigación ha sido elevada hasta la Fiscalía General del Estado, se está reconociendo que la supuesta coima la recibió Alexei Mosquera cuando aún era ministro de Electricidad. Pero está ratificando que ya no era solamente como ciudadano común, sino como ministro. Informó Javier Gallo.
El presidente de la República, Lenín Moreno, posesionó oficialmente a sus gobernantes. A ellos les dio la tarea de velar por el cumplimiento de ofrecimientos de campaña y fortalecer el diálogo con todos los sectores sociales. Pidiéndoles lealtad y señalándolos como portadores del diálogo. En nombre del gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno posesionó este martes a 22 gobernadores. Serán ustedes quienes lleven adelante la ejecución, en más de una ocasión, el control, el seguimiento y el control de todas las tareas que nosotros nos hemos propuesto, que fueron parte de la propuesta de campaña. Y entre esas pues se encuentra el programa Toda una Vida. Haciendo relación a su mandato, Moreno explicó que es la misma revolución, que no significa pensar exactamente igual. Sí, esta es la misma revolución. A veces nosotros mal entendemos, creemos que revolución es pensar exactamente igual como pensaron las personas que nos antecedieron. Eso no es revolución, eso es ostracismo. Se destacó la presencia de Paulina Bercoutere, la primera indígena que ocupa el cargo de gobernadora. Ratificamos nuestro compromiso de trabajo, nuestro corazón, nuestra entrega, nuestra voluntad para conjuntamente con usted, señor presidente, con ustedes, colegas, seguir construyendo pues nuestro Ecuador diverso, seguir expandiendo este horizonte democrático. El ministro del Interior, César Navas, como la secretaria de la Política, Paola Pavón, dieron las primeras directrices a las nuevas autoridades. Ustedes, señores gobernadores, con sus equipos en territorio, con los intendentes, con los comisarios, con los gestores de seguridad, con la Policía Nacional, deberemos esforzarnos, trabajar día a día para que las transformaciones en seguridad en nuestro país continúen. Entendemos que el momento político actual significa sostener una actitud renovada y enfocada al diálogo con todos los sectores, tanto al interior de nuestro movimiento como quienes han estado por distintas situaciones en veredas distintas durante estos 10 años. A los gobernadores se les entregó el retrato de Manuel Espejo como parte de la propuesta de ya no colgar la fotografía del jefe de Estado en entidades públicas, informó Héctor Romero. Y la convocatoria del presidente Lenín Moreno a líderes de movimientos políticos de oposición en el marco del diálogo nacional generó desacuerdo en la Secretaría Ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, quien mencionó que el diálogo como principio de construcción social está bien, pero que no se puede dar palestra política a la derecha, cuyas agendas son antagónicas a las de Alianza País. Por lo tanto, bienvenidos todos, siempre y cuando no afecte o no signifique un retroceso en temas sustanciales que los vamos a seguir defendiendo desde la organización política. Y en cuanto a actores políticos, me parece que es importante identificar, hay actores políticos que sin duda alguna en algún momento o por un tema determinado podrán aportar. Sin embargo, me parece sumamente peligroso pues que estemos entablando ya un trabajo en la práctica articulado a sectores social cristianos o a sectores que representan el Bucaramato, que como lo he dicho, representan realmente para nosotros un tema de una alerta importante, sobre todo en la lógica de seguir construyendo memoria histórica en el pueblo. Nosotros precautelaremos que la hoja de ruta vaya siempre ligada a lo programático y sin dar palestra política a quienes han sido los principales opositores de la Revolución Ciudadana ya como proyecto político. El próximo mes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entregarán al presidente Lenín Moreno el plan de implementación para la construcción del Estado plurinacional e intercultural, que nace como propuesta del sector indígena y no forma parte de las mesas de diálogo. 5 puntos contempla el plan urgente para la implementación y construcción del Estado plurinacional e intercultural, cambio del modelo económico, democracia y derechos humanos, planificación y descentralización, combatir la corrupción e impunidad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, al momento socializa el documento antes de ser entregado al Ejecutivo y Legislativo. El 4 de julio lo entregaremos a la Asamblea Nacional y también lo entregaremos al Ejecutivo. Con las delegaciones que vendrán de las distintas provincias, nos concentraremos a partir de las 8 de la mañana en el arbolito, nos organizaremos y los haremos de manera organizada, de manera pacífica. Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, descarta que la propuesta pase a formar parte de las mesas de diálogo convocadas por el régimen. La CONAIE plantea de un diálogo de gobierno a gobierno. ¿Por qué no en las mesas?
porque esas ya son experiencias que a nosotros nos consta en el año 2009 mediante un decreto ejecutivo del anterior presidente, Rafael Correa, ya se hizo las mesas de diálogo. Pero nunca se llegó, hasta ahora no sabemos dónde se fue esas mesas de diálogo. Demandan la derogatoria de los decretos 16 y 739, así como el archivo del proyecto de participación ciudadana. Primero, a la no criminalización de la protesta social definitivamente, y también que no nos criminalicen frente a la libre expresión de todos los seres humanos a través de todos los medios de comunicación que podamos hacer. Obviamente que será en el plano del respeto. El sector indígena propone un debate nacional para resolver reformas a las leyes de agua, tierra, economía popular y solidaria, minería y ley de semillas. Entonces esto requiere de decisiones concretas, de una voluntad política por parte de los administradores públicos, el presidente de la República, la Asamblea Nacional y las instituciones del Estado. Informó Héctor Romero. La Asamblea Nacional emitió este martes una resolución solidarizándose con los migrantes ecuatorianos que han sido deportados desde los Estados Unidos. En la Asamblea se ha criticado la posición del presidente Trump y se ha anunciado el apoyo a los ecuatorianos que se han visto obligados a retornar al país. Por unanimidad, con 127 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó una resolución de apoyo a los migrantes que han sido deportados desde los Estados Unidos. En la legislatura se ha criticado duramente la política de migración del presidente Donald Trump. Frente a este grave momento que vivimos por la política del presidente Trump de persecución a los migrantes ecuatorianos, a los migrantes latinoamericanos, qué contradicción en un país construido precisamente por migrantes del mundo. Que Ecuador apoyará a los migrantes ecuatorianos que han sido obligados a retornar al país. Aseguran que el Estado ecuatoriano deberá velar por el bienestar de los deportados. Esta Asamblea Nacional actuará con humanidad y estará vigilante para que nuestro gobierno desarrolle todo el apoyo necesario para que puedan continuar los sueños nuestros jóvenes ecuatorianos que vengan deportados. Es que según la información no oficial serían cerca de 300 los compatriotas que estarían en lista de deportación desde varios estados en Norteamérica. En la Asamblea dicen que es necesario protegerlos. Lo que busca es apuntalar las acciones que el Estado ecuatoriano ha tomado y las que tiene que seguir tomando con la finalidad de proteger los derechos de nuestros hermanos ecuatorianos que lamentablemente hoy, por ser migrantes, se encuentran criminalizados. Con esta resolución se espera también que el gobierno aplique medidas de ayuda a los ecuatorianos que se han visto obligados a dejar todo en Estados Unidos y retornar al país para empezar de cero. La resolución fue apoyada por todas las bancadas dentro de la legislatura y es uno de los primeros pronunciamientos de una institución estatal ante la situación que viven los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Informó Javier Gallo. Y familiares de 5 policías procesados por el caso 30S piden indulto al presidente Lenín Moreno y aseguran que hasta que no se les respondan, iniciarán una huelga de hambre. El pedido de indulto lo realizaron hace un mes. La solicitud pasó por la presidencia y también por el Ministerio de Justicia, pero hasta ahora no tienen respuesta. Se trata de los familiares de 5 policías procesados por el caso 30S, quienes solicitan el perdón de la pena para sus hijos. Pidieron el indulto haciendo caso a las palabras del actual presidente Moreno, en donde decía que extiende las manos y abre los brazos para toda la oposición y para todos los casos que había en el país de presos políticos. Ha pasado un mes y no han dado trámite. Telvina Simbaña es madre de uno de los policías procesados. Asegura que a su hijo se lo detuvo sin responsabilidad alguna. Se lo culpa, como a los otros 4, de intento de magnicidio. Yo por mi parte pido de favor, señor presidente, que nos escuche, que nos oiga, que ya para sufrir por algún momento de equivocación, creo que ya es suficiente los años que está detenido mi hijo. La manifestación la realizaron en la Plaza de la Independencia, donde funcionarios públicos los recibieron. Yo voy a invitar a los señores a que nos acompañen a nuestras oficinas que quedan en el edificio de la Unión para que se reúnan con el coordinador de atención ciudadana y manifiesten su planteamiento. No obstante de no tener una respuesta por parte del presidente Lenín Moreno, aseguran que iniciarán
una huelga de hambre. Si no nos dan oídos, vamos a quedarnos aquí los días que sean necesarios hasta que les dejen libres a nuestros detenidos. Si no se les indulta, los 5 procesados deberán cumplir con una pena privativa de libertad de 12 años, de la que ya llevan 4, por la que sería una vinculación con la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre del 2010. En Quito informó Andrea Orbe. El ministro de Trabajo mantuvo una reunión con el Parlamento Laboral. Ambos se comprometieron a trabajar de la mano en marco de los diálogos propuestos por el gobierno actual. Este martes el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, recibió a los representantes del Parlamento Laboral en base al cumplimiento del diálogo propuesto por el Gobierno Nacional. Ahí mostró su apertura para trabajar de la mano en base a las necesidades de cada sector. Un proceso de diálogo efectivo, diálogo real, que nos va a llevar luego a un proceso además de trabajo conjunto. Marcelo Solórzano, presidente del Parlamento, expresó los inconvenientes que tuvieron anteriormente, lo que no permitió que se cumplan los objetivos del sector laboral, y felicitó la apertura al diálogo. Sin embargo, hizo algunos pedidos. A favor de una política laboral fundamentada sobre todo en el respeto a los derechos de los empleadores y a los derechos de los trabajadores, que permitan la generación de empleo digno, de trabajo estable, de eficiencia, de calidad, de productividad, de competitividad. Decimos que nos opondremos con razón y con argumentos a la pretendida flexiseguridad laboral que han propuesto algunos de los empresarios. Además, solicitaron que se revise lo que actualmente sucede con el IES. Nos preocupa, señor ministro, pues el futuro de la seguridad social es el futuro de los trabajadores. Por ello, hoy realizaremos acciones también tendientes a buscar que el IES recupere su capacidad de gestión en favor de los afiliados. El ministro se comprometió a trabajar de la mano con todos los sectores y así solventar los requerimientos. Vamos a abrir también mesas de trabajo, mesas de diálogo con respecto a las reformas del Código Integral Laboral. Lo de la generación de empleo, que es bien importante, yo he hecho hincapié en esto. Nosotros, por supuesto que estamos preocupándonos de las personas hoy día que tienen trabajo en los temas del sector público, del sector privado también, por supuesto. Vamos a cuidar esos empleos, que no los precaricen, no vamos a dar marcha atrás de ninguna manera en ningún derecho. Informó Alison Corral. Diario El Comercio realizó un foro para tratar los resultados que ha generado el acuerdo con la Unión Europea que entró en vigencia el pasado 1 de enero. El sector comercial destacó el crecimiento en las exportaciones. A pocos días de que se cumplan 6 meses desde que entró en vigencia el acuerdo comercial con la Unión Europea, el sector comercial destaca resultados positivos. Así lo mencionó Daniel Legarda, presidente de FedExport. Un balance positivo al fin. Y esto es muy bueno porque de alguna forma demuestra que este tipo de herramientas que nosotros habíamos insistido desde el sector exportador en que son necesarias para el país como medida para promover las exportaciones, efectivamente funcionan. La sumatoria de estos efectos está haciendo que las exportaciones al final del día crezcan ese 15%. Ahora, al final del año, nosotros estimamos que las exportaciones no petroleras van a crecer en alrededor del 12%. Para el viceministro de Comercio Exterior, el acuerdo ha promovido el crecimiento económico en el país y manifestó que ahora el paso es encontrar nuevos mercados para la colocación de los productos nacionales. Fines de julio de este año ya tendremos, el Ministerio de Comercio Exterior tendrá listo un catálogo de exportadores del Ecuador de producción orgánica y exportadores de la economía popular y solidaria. Entonces es un catálogo inédito, sí, para un mercado nuevo. Según el gerente general de la Cámara Ecuatoriano-Alemana, si bien el acuerdo ha cumplido con las expectativas, en lo que se debería de trabajar es en el intercambio de conocimientos como en el ámbito tecnológico. Para nosotros es muy importante otros temas como transferencia de tecnología, como capacitación, como formación profesional, temas que no tienen que ver indirectamente con el acuerdo, y todo el tema de confianza. Obviamente, si tienes un acuerdo, es una base mucho más sólida y mucho más estable si no tienes un acuerdo. Las declaraciones se emitieron en el foro que llevó a cabo Diario El Comercio para realizar un análisis luego de transcurrido un semestre desde que entró en vigencia el acuerdo con la Unión Europea el pasado 1 de enero. Informó Alison Corral.
10 toneladas de cloruro de calcio, el químico utilizado para procesar droga, fue decomisado en la provincia del Carchi. El cargamento pretendía llegar al vecino país de Colombia. Es muy apetecible por las organizaciones narcodelictivas. Lo transportaban desde la frontera sur y tenían que llegar hasta la frontera norte, es decir, cruzar todo el país. Según los seguimientos de los agentes de la Unidad de Químicos de la Dirección Nacional Antinarcóticos, el cloruro de calcio lo cargaron en Perú, pasaron por Huaquillas y luego de un largo viaje el camión arribó hasta Tulcán. El cloruro de calcio básicamente es para extraer el tema de alcaloides y poder reutilizar los solventes que utilizan en el procesamiento de la cocaína. Cuando los uniformados observaron que el vehículo abandonaba un garaje, empezó el seguimiento, pero el chofer se percató que era vigilado e intentó fugar. Luego de algunos minutos fue cerrado el paso. 2 de los 3 ocupantes lograron escapar, solo fue alcanzado el conductor. El cloruro de calcio es muy apetecible por las organizaciones narcodelictivas. En la operación Nueva Era decomisaron 400 sacos de 25 kilos cada uno de un químico indispensable para el procesamiento de la hoja de coca. Esto, como ustedes pueden ver, aquí se produjo una reacción química en la cual ustedes pueden observar se hizo de color blanco, lechoso, en el cual indica que es una prueba preliminar para cloruro de calcio. Presumen que lo guardaban en algún lugar cerca de la frontera para luego, utilizando pasos clandestinos, enviar a los laboratorios ubicados en el vecino país de Colombia. Se puede presumir que es para varios laboratorios del otro lado. En Ecuador la venta de dicho químico es controlada, es decir, lo pueden adquirir bajo pedido y con la respectiva justificación en dónde y para qué va a ser utilizado. Todo lo contrario sucede en Perú, según el agente encargado del operativo. Allá la venta es libre. Esta sí necesita un permiso especial en nuestro país, que es otorgado por la Secretaría Técnica de Drogas. Un duro golpe a las organizaciones narcodelictivas que se quedaron sin uno de los químicos para convertir a la hoja de coca en polvo blanco, uno de los decomisos más grandes en los últimos tiempos. Informó Iván Casamen. Y 2 personas fueron detenidas en el norte y sur de la capital gracias a las denuncias de la comunidad que advirtieron sobre unos presuntos expendedores de droga. Según las autoridades, las dosis incautadas alcanzarían un valor de $200.000 en el mercado. Fue gracias a la denuncia de la ciudadanía que la Policía Nacional logró la detención de 2 personas en distintos sectores de la capital, quienes habrían tenido en su poder sustancias ilícitas. Uno en el sur de la ciudad, en el terminal terrestre, nos indicaron que una persona con una bermuda y camiseta negra estaba en actitud sospechosa, por lo que nuestros equipos se desplazaron y al hacer una revisión encontraron un saco de yute con verde y en el interior se encontraban 2 kilos de base de cocaína. En el norte de la ciudad, una mujer de nacionalidad mexicana llamó la atención de los uniformados por su comportamiento sospechoso. Notar su actitud nerviosa, pues procedimos a acercarnos lentamente y al notar que cargaba una mochila con exceso de peso, procedimos a pedir su documentación, la misma que no tenía, pero... A la cual encontramos una mochila con 10 kilos de una sustancia blanquecina, presumiblemente clorhidrato de cocaína. Las dosis habrían tenido como objetivo ser distribuidas en toda la ciudad. Bueno, en este caso estamos hablando de cerca de 100.000 dosis y estamos hablando, depende de dónde se la venda, entre 100 y 180.000, $200.000. Los detenidos y las evidencias fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. En Quito informó Andrea Valareso. Un adulto mayor murió al interior de una parada del Metrobús en el norte de Quito. Aparentemente se cayó de forma accidental. Pese a que fue auxiliado a los pocos segundos, el hombre no respondió y falleció. Todo sucedió al interior de la parada del aeropuerto. Según algunos testigos que esperaban el bus, el hombre ingresó por una de las puertas sin pagar el pasaje. Los usuarios del metro indicaron a la policía que parecía un indigente que buscaba trasladarse más al norte. Cuando abordaban la unidad, como que se desmayó y se golpeó la cabeza, pero muchos intentaron ayudarlo a ponerse de pie, pero no fue posible. Una muerte accidental, ya que al parecer es una persona indigente que ha estado esperando un metro para poder transportarse
Contaron que el hombre daba señales que se estaba como ahogando, que le faltaba aire. Una doctora que viajaba en el bus lo asistió, pero él no respondió. Luego de algunos minutos solo confirmaron que falleció. Hasta el lugar llegaron agentes de la DINASED para hacer el levantamiento del cadáver y entregar el cuerpo a la ambulancia de medicina legal. Se cae de contado en la estación mismo, no sobre la calzada, sino sobre la parada. Al momento que le prestan los primeros auxilios, una galeno que ha estado en el transporte indica que ya quedó sin signos vitales. Será la autopsia la que determine en las próximas horas qué pasó con el hombre de aproximadamente 75 años de edad, de quien no se conoce ningún dato. Ingresó al departamento forense en calidad de NN. No hay ninguna identificación, no hay ningún familiar, no tenía el señor nada en los bolsillos. Indigente al parecer. Partió de manera inesperada, se fue sin causar mayores molestias. Solo quienes estaban en la parada dejaron sentir un suspiro como indicador que la vida nadie la tiene comprada, que la muerte llega en cualquier momento. En Quito informó Iván Casamen. Y un voraz incendio consumió una vivienda en el cantón Durán. Según los afectados, el siniestro obedecería a un atentado en su contra. Las llamas consumieron en su totalidad la edificación de 2 plantas. Este video aficionado muestra los momentos desesperantes vividos durante el incendio. El siniestro se produjo esta madrugada en la cooperativa 5 de junio en el cantón Durán, provincia de Guayas. Estaba ya encendido todo, arriba no había nadie. Dice que no fue ni un cortocircuito, no sé cómo fue el incendio, pero yo recién había salido, no había ni una llama, en un minuto se vio una llamarada inmensa. Moradores del sector intentaron apagar el fuego, pero su esfuerzo fue en vano. Gran parte de la casa y enseres fueron consumidos. Ellos cogían agua, unos venían con uno, esos, ¿cómo que se llaman ese? Sí. Y llaman a los bomberos, pero los bomberos demoraron bastante. Cuando ya vinieron, ya estaba toda la casa encendida, pues. Sacando ya los escombros, pues ya ni nada, ya todo está quemado, la refri está dañada. La vivienda de 2 plantas era habitada por 5 personas, integrantes de 2 familias, quienes en medio del dolor sospechan que las llamas fueron originadas por una tercera persona. Dicen que fueron oliendo gasolina, dijeron que fueron. Y eso es lo que está medio raro eso, pues la señora ha estado justo hace ratito, ya han estado yendo a la tienda y cuando ya vinieron ya encontraron su casita todo quemada. Durante el siniestro se escuchó la explosión de un tanque de gas. El de arriba explotó, el de abajo no explotó, el de abajo estaba escondido. Por eso que el de abajo no explotó, no le afectó la candela. El chico que vive ahí se quedó solamente en pantaloneta y sandalia. Las llamas no contaminaron las casas contiguas y tampoco hubo personas heridas ni víctimas mortales. Informó Jorge Salazar. En el norte de Quito, la policía recuperó réplicas de piezas patrimoniales. Aparentemente, los sospechosos intentaban comercializar los objetos como verdaderos y obtener así grandes ganancias. Fueron sorprendidos cuando transportaban en 2 vehículos 197 piezas. En un inicio todo apuntaba a que eran bienes patrimoniales originales que sacaron de algún lugar o adquirieron de una excavación clandestina. El experto analizó los objetos y confirmó que eran réplicas idénticas sacadas de un catálogo del Museo del Banco Central. Estos bienes se les tiene que someter a un examen técnico-científico para poder determinar en primera instancia su originalidad, su filiación, su antigüedad y demás características que tienen nuestros bienes arqueológicos. Al ser réplicas, presumen que pretendían comercializarlas como originales, es decir, conseguir grandes ganancias engañando a los interesados en este tipo de objetos. A propósito, en el país los bienes patrimoniales no pueden ser ofertados en el mercado, su venta está prohibida. El artesano que se dedique a fabricar copias debe grabar su nombre para saber que son réplicas y estas sí pueden ser vendidas. Estaríamos hablando de una falsificación. Son réplicas idénticas, inclusive con técnicas de envejecimiento, las que realizan algunas personas de aquí con el único objetivo de sacar más réditos económicos. Así también en la provincia del Carchi, agentes de la unidad especializada en delitos contra el patrimonio decomisaron 7 figuras arqueológicas y un resto fósil. El dueño de los objetos realizaba contactos para venderlos. Y no poseían ningún tipo de documento que legalice la tenencia de este tipo de bienes, por lo que de igual manera nos pusimos en contacto con técnicos
que posterior realizarán el informe para la determinación de su originalidad. Tenga en consideración que la venta, transporte, comercialización e intercambio de bienes patrimoniales es un delito estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, que lo puede llevar a varios años de cárcel. En Quito informó Iván Casamen. El pasado 25 de junio se produjo un enfrentamiento entre los indígenas de las comunidades altas y bajas de Cotacachi. El suceso ocurrió en el Parque Matriz durante la llamada toma de la plaza. Las autoridades intervinieron para evitar peleas como las que ocurrieron en 2012, cuando se registraron 2 muertos y 20 heridos, según un reporte de ese entonces. Este viernes se definirá la nueva tarifa de transporte público en la capital. El Pleno del Consejo Metropolitano incorporará observaciones para su aprobación definitiva. La discusión se centró en la calidad del servicio de transporte público, en la búsqueda de un mecanismo realmente aplicable que obligue a los choferes a mejorar el trato al usuario. Entre las propuestas está la implementación de una caja común metropolitana y sanciones drásticas para quienes incumplan la normativa. Cuando existen accidentes, y hemos visto a través de los medios de prensa, inclusive hay sanciones a la operadora con la suspensión de funcionamiento. Acá puede operar, la ley está vigente y podemos nosotros acoplar todos estos elementos de legislación nacional para activarlos a la legislación local y de esa manera garantizar un servicio eficiente. Esto tras el resultado de un estudio técnico en el cual se planteó un incremento de la tarifa en 5 centavos. Ya es un poco insostenible el servicio urbano particular si no hay un aumento en el precio del pasaje. Me explico, las llantas cuestan más, el aceite cuesta más, los repuestos cuestan más. Capacitar a los conductores costaría más. El primer debate de un posible incremento de la tarifa se desarrolló en medio de protestas ciudadanas, donde varios quiteños narraban el maltrato que reciben a diario. Los transportistas a la tercera edad, cuando están en el transcurso del bus, no nos llevan. Dice, estos pagan solo medio pasaje. ¿Y se dio cuenta? Cierran las puertas y ya está. El día de ayer cogía un transporte Colón-Camal desde la Colón hasta el centro. Venían correteándose 2 transportistas y bueno, el uno ya escaparon de chocarse y nos botaron así contra todos. Mientras representantes de los choferes sostienen que desde hace 14 años no ha habido un aumento en la tarifa y sin ello es difícil mejorar el servicio. Pese que hemos demostrado muchos cambios, pero a los exigidos no se avanza porque hay estos condicionamientos económicos. La Comisión de Movilidad incorporará las observaciones y se estima que este viernes se defina si habrá o no un alza de pasajes en la capital, informó Sofía Vintimilla. Se definirá la propuesta para segundo debate sobre la regularización de más de 8.000 taxis en Quito, entre las que están incorporar a varios de los denominados taxis rutas en frecuencias preestablecidas. Los taxirrutas trasladan a grupos pequeños de pasajeros que se dirigen a un mismo destino. En Quito existen varias agrupaciones que prestan este servicio, pero hasta la fecha no cuentan con los permisos para realizar estos recorridos, por lo cual muchos serían contemplados en un posible nuevo proceso de regularización que se analice en el Consejo Metropolitano. El 46% de la demanda de taxis en la capital se está cubriendo con taxi ilegal. Eso no puede ser. Sin embargo, de aprobarse la regularización, estas rutas se eliminarán, pues no fueron establecidas en base a estudios técnicos, sino creadas por la necesidad de los usuarios. El término correcto es taxi urbano periférico que opera en una determinada circunscripción territorial con límites operativos y que no va a hacer competencia al taxi convencional urbano, al taxi convencional urbano rural y peor al taxi ejecutivo. Para la concejal Daniela Chacón, la nueva regularización de taxis no aliviará en nada la problemática de movilidad si no se contemplan todos los servicios de transporte. Con la regularización de 8.700 unidades, de alguna manera estamos regularizando servicios que podrían ser prestados por el transporte público a un costo mucho más accesible para la ciudadanía y lo único que estamos haciendo es incrementar el problema. La posible regularización incorporaría más de 8.000 unidades. Según las autoridades, muchas de ellas ya prestan el servicio en la ciudad, informó Sofía Vintimilla.
Las quebradas son espacios que albergan biodiversidad y en muchas ocasiones son mal vistas como sitios insalubres, por lo que la Secretaría de Ambiente realizó un taller para dar a conocer su importancia en la ciudad. Las quebradas de Quito dan hogar a una gran variedad de especies de flora y fauna. Entre ellas se encuentran las aves. Este es el caso del descubrimiento de un nido de cóndores en la quebrada de Tulcachi, sector de Pifo, al nororiente de la ciudad. Ha sido precisamente avistamiento de cóndores y precisamente están anidados en quebradas. Y eso es muy frecuente, ¿no? En Quito ver, si podemos ponemos atención, podemos ver cóndores sobre Quito. La ciudad capital está atravesada por 182 quebradas. La mayoría de ellas tiene algún nivel de afectación. Todavía son vistas como sitios inseguros e insalubres, olvidando que son también espacios de biodiversidad. La importancia y darle valor a las quebradas, lo que normalmente no ha pasado en la ciudad de Quito. Se ha convertido en basureros, se ha rellenado las quebradas, todo lo que habita en ello ha sido devastado. Alrededor de 32 de estos espacios han sido recuperados con la ayuda de la comunidad y de las autoridades, que por sus condiciones previenen desastres naturales. Así como espacios verdes como chaquiñanes y lo que estamos llamando es un rescate de un jardín vecinal que no necesariamente actualmente los barrios tienen. El proyecto de recuperación de quebradas que promueve la Secretaría de Ambiente fue expuesto este día martes a ciudadanos y periodistas para dar a conocer su importancia y lograr que no sigan siendo contaminadas, informó Priscila Cadena. Y mucha atención, más de 80 casas de citas ubicadas en sectores residenciales de la capital deberán salir hasta el próximo 25 de julio y ser reubicadas en zonas industriales. La ciudadanía ve como positiva esta medida, pues señalan que estos centros atraen peligros. Actualmente funcionan cerca a establecimientos educativos e instituciones públicas y privadas. Se trata de centros de tolerancia que, de acuerdo a la Secretaría de Territorio del municipio de Quito, sumarían 87 dentro del perímetro considerado residencial de la capital. Y por la naturaleza de su actividad, deberían funcionar en espacios apropiados para ello. Establecimientos de entretenimiento de adulto que estén por debajo de 200 metros no podrían cumplir condiciones de implantación y por lo tanto estarían infringiendo normativa. Esto igualmente limita a los establecimientos que tienen en el radio de influencia escuelas, centros de salud o centros de bienestar social. Asaltos, venta de bebidas alcohólicas e incluso muertes se han registrado en los alrededores de estas áreas, por lo que la preocupación de los moradores ha sido permanente y exigen la salida de estos lugares. Chuman, pelean toda la noche, gritan, entonces no hay cómo dormir. Que se vayan todos por ahí, claro que deben por ahí lejos de donde instalar. En la noche, pasado las 9, 10 de la noche, hay las peleas, las broncas, corretean y tiene la policía que está todo el tiempo por aquí. Hace un año y medio más o menos asesinaron a una persona de aquí, entonces sí es complicado. Y es que la ordenanza municipal 308 señala que los llamados night clubs no pueden funcionar a 200 metros de sedes académicas. Sin embargo, la realidad es otra. En este lado de acá te tiene 2 colegios, ¿sí? Y los viernes esto ya empieza a abrirse desde las 7 de la noche. En varias ocasiones, estos lugares han sido clausurados. Pese a ello, su actividad continúa. Dijeron que van a sacar, ya vinieron los canales, ya les sacaron, pero de nuevo reabrieron. No, con este peligro que estamos aquí, qué horas nos asaltan, qué horas vienen. Entonces ya a las 7 todos están cerrados. Para el 2016, el Cabildo Capitalino emitió la Ordenanza 127, que estableció el plazo de 365 días para que estos locales sean reubicados. El plazo vence el próximo 25 de julio. En Quito informó Adriana Rojas. 19:38, es momento de hacer una nueva pausa comercial. Mucha atención, Nicolás Maduro amenaza con ir a las armas en caso de que Venezuela se sume en la violencia. Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, ha amenazado el presidente venezolano. Hacemos una pausa y regresamos.
televidentes, aquí finalizamos. Gracias como siempre por su amable sintonía y estaremos pendientes de lo que ocurre en Venezuela, Javier. Hay declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Nosotros ampliaremos todas estas informaciones de ser necesario en las próximas horas. Es todo por hoy. Nosotros nos despedimos. Que descansen. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos.